El invitado de hoy prácticamente no necesita presentación, pero vamos a hacerlo por un tema de protocolo. Maximiliano es, aparte, un tipo regaucho que se prende en cuanta cosa le proponemos que haga. De hecho, al final vamos a tirar algún par de sorpresas para la universidad. Es ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, embajador de la cultura argentina, nombrado por el expresidente Raúl Alfonsín, bailarín emérito en todo el mundo, fue director del Ballet Estable del Teatro Colón, colaborador y padrino de varias fundaciones y demás, y cosas que vamos a seguir hablando. Es docente, digo, en la escuela, con lo cual estuvimos estos días hablando mucho con él sobre el tema académico. Y hace unas semanas atrás, hablando con Maxi, nos pusimos a hablar un poco de metáforas de la vida, y yo justo había dado una clase en arquitectura ese día, a la mañana, antes de hablar con él, y le decía a un grupo de futuros arquitectos que a veces algunos edificios se definen fundamentalmente por sus límites. Imagínense un Partenón que crezca al infinito, un San Pedro, el límite en sí define la cosa. Y entre idas y vueltas, repito, metafóricamente hablando, por supuesto nos fuimos por la política, la economía, la sociología, el mundo académico y demás, y Maximiliano Guerra me dice, Leo, ¿sabés lo que pasa? No puede haber un escenario sin límites. ¿Cómo hago yo para bailar en un escenario que no tenga límites? Y dije, el tema es este. Con lo cual, mi querido amigo, ¿cómo sería para Maximiliano Guerra, y yo me callo por un rato, bailar en un escenario sin límites? Bienvenidos a casa. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá, poder conversar con ustedes y gracias por la presentación. Creo que es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Lo que nos salió en aquella charla, un escenario sin límites es imposible bailar en un escenario sin límites, porque no terminaría nunca la ida, ¿no? Si no hay límite, no hay final de la ida para retomar, para hacer la vuelta. Esto lo tomo como como un desafío, ¿no? El escenario sin límite, porque sin límite no se puede vivir. O sea, desde que somos chiquitos nos dijeron que hay un límite para todo. A veces los límites son más grandes, a veces son más chicos, más pequeños. A veces tenés más espacio para moverte, a veces menos. Pero hay una cuestión del límite que nos marca algo muy esencial, que es el otro, ¿no? El prójimo, la persona que tenemos enfrente, al lado. Y entonces cuando uno baila, generalmente está con gente, ¿no? Alrededor. Pero en la vida también, uno está todo el tiempo con gente alrededor. Entonces, socialmente, uno debe sí o sí tener límite, porque mis derechos y mis acciones terminan donde comienzan las de los demás. Y eso, si bien es como una frase trillada, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Muy en cuenta, sobre todo cuando estamos estudiando algo, cuando nos vemos con una mirada al futuro, que siempre la tenemos que tener. Eso siempre lo recomiendo porque creo que lo mejor que podemos hacer es siempre mirar al futuro. Tener el pasado como para pispearlo de vez en cuando, aprender de él y corregir errores, ¿no? Sostener lo que hicimos bien y corregir los errores que hemos cometido. Pero siempre mirando al futuro, porque el futuro es a donde queremos llegar. A ver, si queremos llegar a un lugar, tenemos que ir caminando, ¿no? Y caminando tampoco vamos a estar solos. Y ahí también vamos a tener límites, porque vamos a tener el límite social, vamos a tener el límite de la pareja, el límite de los hijos, que a su vez le vamos a poner límites a nuestros hijos, a decirle esto sí, esto no, hasta acá sí, hasta acá no. Y esta cosa tan amplia, ¿no? Tan amplia a veces, que es la metáfora de escenario sin límite, a veces nos hace equivocar a los seres humanos, ¿no? Y nos sobrepasamos. Entonces, nos quedamos como en un inmenso espacio donde no tenemos dónde rebotar. ¿A qué me refiero con rebotar? A que no tenemos dónde encontrarnos con un espejo, dónde encontrarnos
a mirarnos nosotros mismos para ver qué es lo que estamos haciendo, qué queremos, qué amamos, qué no amamos, qué no nos gusta, qué sí nos gusta. Y esto cuando lo llevamos a la sociedad realmente tendríamos que empezar ya a hablar un poquito de las políticas, ¿no? Yo creo que los países, las sociedades se organizaron desde la época de los griegos, se organizaron justamente para esto, ¿no? Para saber hasta dónde podíamos llegar sin perjudicar, sin lastimar y sin avasallar al otro. Creo que por ahí uno se va a encontrar con esta sensación maravillosa, ¿no? De poder ser empático y poder entender desde uno a todo el mundo. Porque hay gente que nos puede gustar más, gente que nos puede gustar menos. Personas que por ahí no vamos a querer ni saber de ellas, pero la podemos comprender. Tenemos que saber comprender, tenemos que aprender a comprender al otro. Aprendiendo a comprender al otro también nos da mucha fuerza a nosotros, ¿no? Porque nos enseña, al mismo tiempo que estamos observando a otra persona que tiene sus formas, que tiene su educación, porque también tengamos en cuenta que convivimos en un país en un mundo globalizado, salimos de un país cada uno, y cada uno tiene una idiosincrasia distinta y una educación distinta. Entonces tenemos que saber convivir con eso. Entonces ahí vamos de nuevo. La empatía también tiene que ver, primero con el comprender, pero también con el límite, de respetar al otro. Respetar su modo de pensar, su modo de vivir, su modo de educar, su modo de aprender. Y ahí también nos encontramos con un crecimiento. Nos encontramos con el crecimiento de cuando miramos para adentro, entendernos y comprendernos y conocernos cada vez más. A nosotros mismos, para con el otro, para con el prójimo, para con la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Y ahí también hay un límite, ¿sí? ¿Vieron que a veces dicen que en el amor no hay límites? El amor no tiene límites. Sí, el amor también tiene un límite. Tiene un límite porque yo puedo amar muchísimo a una persona, pero si esa persona no me corresponde, ahí ya está mi límite, por más que la ame muchísimo. Y ahí, ahí ya me tengo que quedar, porque hasta ahí puedo llegar, no puedo ir más allá. Y esos límites son de la vida también, ¿no? La misma vida en sí tiene un límite, nacemos y después perecemos. Y esos son los límites. Y dentro de esos límites, ahí dentro de esos límites, ahí está la verdadera libertad. Donde tenemos todo para hacer, todo se puede hacer, todo se puede construir, todo se puede mejorar. Y esa es la verdadera libertad, ¿no? La libertad de pensar, como decía el Principito, ¿no? Soñar muy alto porque siempre el sueño se va a hacer realidad. En algún momento se puede hacer realidad. Entonces siempre hay que soñar alto. Otra de las cosas que decía también era, hay que ir por la luna y quizás me quedo con alguna estrella, ¿no? Y creo que esa necesidad que tiene el ser humano de progresar, de crecimiento, el trabajo, el mérito, lo que significa lograr cosas por uno mismo, ¿no? Que nadie nos regala nada en realidad en la vida. Pues, qué sé yo, podemos tener, no sé, por la suerte, algunos tienen la suerte de haber nacido en una familia muy rica y tener una gran herencia económica, pero después uno se tiene que hacer como ser humano, ¿no? Que la plata no nos sirve. No, lo que sí nos sirve es tener la conciencia, esto que decía, ¿no? De la empatía, la conciencia del prójimo, la conciencia de respetar y hacerse respetar. Y sobre todo siempre, qué sé yo digo siempre, hay que levantarse todas las mañanas, primero agradeciendo que tenemos un día más de vida y segundo, siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Qué habrá hoy de lindo que pueda hacer más? Cada día hay que proponérselo y cada día hay que dar un paso más allá. Y en cuanto a lo que decía acerca de la arquitectura, yo amo la arquitectura, eso se lo dije, por eso hablo de la arquitectura y por eso terminamos hablando de eso. Si no hubiese bailado, primero mi primera profesión hubiese sido jugar al fútbol, porque yo jugaba en River antes de bailar.
Y la segunda que había elegido era estudiar arquitectura, ¿no? Porque me encanta el dibujo, me encantan las proporciones, me encanta justamente esta cosa de ir sobre las líneas y tener un límite donde poder encuadrar un proyecto soñado. Y eso es un poco la vida, ¿no? Porque en la vida uno es el arquitecto de su propio andar, ¿no? De su propio destino, sería también trillado, pero también tiene que ver con eso, ¿no? Uno es el que compone y el que construye con sus acciones su propia vida. Una pregunta de arquitecto a arquitecto, Maxi. Vos sabés que nosotros en la Ponele. Universidad Belgrano, lo hablábamos el jueves pasado con un graduado también de la universidad, actual presidente de General Motors para América del Sur, que teníamos un eslogan que era Formamos Ciudadanos del Mundo, y últimamente tenemos un eslogan que se llama Desafía al mundo que viene. Y vos hiciste las dos cosas, porque te formaste para ser ciudadano del mundo, porque anduviste por todos lados, y desafiaste a un mundo que viene porque cuando uno piensa en Maximiliano Guerra, dice, sí, sí, el bailarín, pero pará. Aparte, bailarín, eso vino acompañado, si vuelvo a la Grecia clásica, porque bailabas, pero fuiste poco menos que escenógrafo, armabas la cosa, sos docente, te fuiste reinventando continuamente. Contanos cómo fue cada uno de estos saltos, porque un día, cuando me dijiste, la verdad que yo no extraño bailar, dije, ¿cómo será eso de no extrañar bailar para un tipo que, entre otras cosas, tiene un par de premios Conex, ¿no? Por si alguno no recuerda. Contanos cómo fue la etapa esta de ir tuk saltando y hoy ser docente y hoy estar en proyectos sociales, cosas que estás haciendo y todo eso. A ver, me encanta la forma de ver lo que tenés. Porque la verdad, o sea, me lo tengo que poner a pensar lo que me estás diciendo, ¿no? Porque en realidad, si voy para atrás, yo simplemente jugaba al fútbol, un día conocí la danza tenía todo lo físico del fútbol, más la música heredada de mi padre, porque mi padre era pianista, entonces yo desde la panza escuchaba música del piano, y esa conjunción me enamoró de la danza, ¿no? Esa cosa me pegó algo adentro y bueno, evidentemente había una vocación para ser bailarín. Y yo empecé a bailar, ¿no? Empecé a bailar así como siguiendo a mi hermana en realidad, porque mi hermana eh, bailaba ya, y yo no sabía lo que era. Y cuando descubro la danza, me sucede una cosa muy particular, que es, me vibraba algo en un lugar que no me vibraba otra cosa. Era muy chiquito, tenía 10 años. Y entre los 10 años y los 14 casi, jugué en River. Seguía yo jugando en River y yendo al Colón. Así que entrenaba al fútbol. Pero bueno, ¿esto qué sucede? Me pasó también al poquito tiempo de empezar a estudiar danza, entré al Instituto del Colón, ahí empiezo mi carrera, mis estudios en realidad, y cuando un año y medio, que había pasado poquito, soy seleccionado por un coreógrafo que viene de París, de Francia, para hacer un rolcito pequeño en el escenario del Colón, en el ballet, con el ballet estable, ¿no? Y ese momento me fascinó a mí, me pareció súper, o sea, todavía tengo recuerdo de los olores, del maquillaje, de la escenografía, del pegamento de la escenografía, de la pintura, de la escena del escenario. Y eso me fascinó, y sin darme cuenta, porque fue sin darme cuenta. O sea, algo adentro mío decidió que eso era para toda la vida, que yo quería bailar para toda la vida. A partir de esa decisión inconsciente, casi imperceptible, mis estudios empezaron a cambiar, ¿no? Empezaron a ser más acelerados, con más búsqueda, eh, con más búsqueda de la perfección, de la excelencia. Y, y es así que empecé a bailar muy jovencito. Claro, bailando muy jovencito, a los 14 años yo estaba, por ejemplo, ya estaba bailando roles del primer bailarín. Y a los 15 ya estaba en el Teatro Argentino de La Plata bailando. A los 14 nos toca, junto con Julio Boca, nos toca un viaje a Venezuela, un intercambio cultural. Y viendo todo eso, todas estas cosas que había alrededor, ¿no? Que la danza no era solamente lo que uno bailaba, la danza tenía que ver con alguien que hacía el vestuario, con alguien que ideaba la escenografía y que la hacía, la coreografía,
muchas veces también en otras oportunidades, hasta la composición musical. Y entonces, a mí todo me parecía que era, como dije antes, ¿no? Que todas las cosas es como que convergen y nos dan como un alimento de ganas de abrir, ¿no? De abrir la cabeza y ver un poco todo. Por lo menos a mí me pasaba eso. Entonces, yo empiezo a bailar profesionalmente y demás, empiezo a viajar, muy jovencito también. Y cuando me encuentro en el Teatro Argentino de La Plata, me acuerdo que una vez no había llegado la escenografía al teatro, porque el Teatro Argentino de La Plata en ese momento, no sé si se acuerdan, el Teatro Argentino de La Plata se quemó y después estuvieron muchísimos años para reconstruirlo, muchos años pasaron, entonces los cuerpos estables del Teatro Argentino de La Plata no tenían un teatro fijo donde se bailaba, donde se cantaba la ópera o donde tocaba la orquesta. Entonces íbamos en distintos teatritos de la provincia de Buenos Aires. Y un día llegamos a un lugar y no sé qué le había pasado al camión que traía la escenografía y no estaba la escenografía. Entonces, yo era chico, pero era muy así, muy cara dura, ¿no? Muy de ir adelante, ¿no? Entonces, y si no llegó la escenografía, no se puede bailar, porque qué sé yo, qué sé cuánto. Y yo dije, bueno, imaginémosla la coreografía, la escenografía, perdón. Y de repente encontrábamos partes de cosas, de otras obras, que habían pasado por el teatro. Siempre los teatros tienen un lugar donde quedó algo que alguien se olvidó y bueno, fueron juntando y sumando. Y bueno, y la fuimos armando así. Eso con respecto a la escenografía. Con respecto a la coreografía, siempre me gustó crear, siempre me gustó decir las cosas desde un lugar diferente quizás, ¿no? También. Entonces, bueno, ya se sumaba la coreografía. ¿Qué era esto de la coreografía? Era poder imaginar qué es lo que quería decir sin las palabras, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que los bailarines somos actores sin palabras, porque te contamos una historia, te contamos un cuento, eh, no sé, te contamos una historia muchas veces de fantasía, creada, escrita, con personajes ilusorios, y muchas veces también nos toca bailar gente real, personajes reales que han vivido, ¿no? Entonces a los dos los tenemos que estudiar y preparar desde el personaje, desde uno mismo, cómo lo va a contar, ¿no? Pero no tenemos palabras. Entonces ahí está, ves una situación donde dentro de los parámetros de los límites no tenés un límite, porque no tenés el límite de la palabra. Tenés simplemente la amplitud y la extensión casi infinita del movimiento y la combinación de movimientos. Y entonces eso es fascinante. Y sobre todo después, más adelante en los años, cuando empiezo a crear obras para otros bailarines, que es como ser un escultor casi, ¿no? Es como agarrar una arcilla y empezar a moldear un cuento sobre esa persona, ver cómo le funciona esta parte o esta no en el cuerpo y demás. Y eso la verdad que es maravilloso y es mágico. Fueron así como etapas que se fueron sucediendo, pero vos sabés que hay una cosa que yo siempre digo, que a mí mi carrera siempre me sorprendió. ¿Por qué? Porque no era una búsqueda consciente de lo que yo quería. No es que yo me ponía una meta y yo decía, bueno, ahora voy a imaginar la escenografía y la quiero así y así y así, o quiero el vestuario de esta forma, o voy a hacer la coreografía con esta música. O sea, los disparadores siempre eran distintos, y nunca, qué sé yo tampoco me había propuesto bailar en el Bolshoi, ni bailar en el Kirov, ni bailar en la Scala. O sea, yo lo que quería cuando era chico era hacerlo bien. Yo quería hacer bien lo que hacía y me esforzaba para hacer lo mejor que podía de lo que yo tenía para dar, lo mejor que tenía cada día. Y me fue sorprendiendo, porque después me llevó a viajar por todo el mundo, me llevó a hacer coreografías en compañías que yo ni imaginaba que algún día hubiese podido trabajar. Pero primero bailé con esas compañías y después les hice las coreografías. Y, y la verdad que son como sucesiones de hechos que fueron como escalando
¿no? En las posibilidades y dándome ahí también una libertad de cómo pararme en el escenario y también cómo bajarme. Por eso no lo extraño, porque cuando yo dejé de bailar, que fue en el fines del 18, noviembre del 18 fue la última función que hice, yo no sentí que me bajaba del escenario, yo sentí como si fuese un matrimonio que se deshizo, ¿no? Ese amor como que de la necesidad de estar arriba del escenario bailando. Lo que nunca se va a deshacer es el amor por el arte de la danza. Entonces ahí uno tiene la posibilidad de continuarlo en las coreografías, continuarlo en las ideas eh, de un espectáculo y en la docencia, ¿no? Y la docencia me parece que es lo más interesante, porque en la docencia uno le da herramientas a partir de, por supuesto, el conocimiento que uno tuvo durante toda su vida, porque nunca dejé de aprender, porque nunca nadie deja de aprender. El que cree que ya sabe todo, ya está, terminó eso, porque uno tiene que seguir aprendiendo constantemente, porque todo es dinámico, todo se mueve, todo crece, todo cambia. eh, y entonces uno tiene todo eso y después tiene la experiencia de, qué sé yo, a veces le digo a mis alumnos, digo, bueno, a ver, ahora con esta situación de pandemia, ¿no? Que muchos están tomando las clases vía estas plataformas y por ahí están en el living de la casa y no tienen el lugar del salón, no tienen el mismo espacio del salón, ¿no? Y ahí volvemos a los límites, cómo uno se tiene que ir acomodando a esos límites. La experiencia que dice, yo por ejemplo bailaba un día en el Colón, que tiene 18 metros por 18 metros, y al otro día por ahí tomaba el avión, me iba a Salta y bailaba en la Casa de la Cultura, donde tenía 10 metros por 7. La misma coreografía. Entonces tenía que adaptar todo eso a un espacio más chico. Y bueno, y así uno con esa experiencia le puede pasar. Pero lo más interesante de todo, cuando uno es docente, es las herramientas que le puede dar a cada alumno, a cada gente que tiene enfrente, porque de ese modo, dándole las herramientas, uno le enseña a construir con la libertad de la creatividad, la libertad del potencial que tiene y con el límite de saber lo que no funciona. Y ahí, la verdad que fue mi carrera, como digo, fue maravillosa porque me sorprendió siempre y me sigue sorprendiendo porque todavía, por ejemplo, en pandemia tengo alumnos nuevos que nunca conocí personalmente y sin embargo se enteraron que estaba dando clases y quisieron tomar las clases y demás y bueno, y acá también uno aprende, porque ¿qué digo yo? Cuando uno está dando la clase presencial, una clase de danza presencial, uno tiene el instrumento que es el cuerpo y lo puede mostrar. Muchas veces lo nuestro tiene mucho con sentí acá, sentí tal músculo, fíjate de estirar el pie así, y uno muchas veces es como que moldea el cuerpo, ¿no? Del otro, del alumno, con las manos. Esto no se puede, entonces, o sea, ¿cómo le explico? Yo decía, ¿cómo le explico a una alumna o a un alumno cómo sentir el oblicuo? Cuando hace este paso, ¿cómo tiene que sentir el oblicuo? Entonces, uno tiene que ser muy creativo y muy inventivo para, para poder encontrar la forma de que esa persona que está del otro lado de la cámara logre tener la sensación de ese músculo específico para poder acomodarse de determinada forma, para hacer determinado paso. Y, y fue así que lo empecé a aprender también, pero a mí la docencia siempre me gustó. Siempre me gustó, desde muy chiquito, ¿eh? Desde muy chiquito me gustaba observar mucho cómo bailaban otros y ver, ¿no? Algunas cosas que yo podía aprender, porque viendo se aprende mucho, que yo podía aprender de esa persona y también viendo por ahí las cosas que no le salían o que no le salían tan bien, yo pensaba cómo podría decirle para que las mejore, o cómo yo probándolas, si tampoco me salían bien, cómo las podía mejorar, ¿no? Entonces ya desde chiquito estaba pensando en la docencia del futuro, la docencia, bueno, de hoy, ¿no? Pero ¿cuál fue el disparador para armar la escuela? No, el disparador para armar la escuela tuvo más que ver por una necesidad social, ¿no?
Yo creé la Fundación Maximiliano Guerra para poder tener la posibilidad de dar a un montón de chicos, no sé si es conocido o no, pero muchos de los bailarines y bailarinas por lo general no vienen de familias muy pudientes. Y es una carrera cara. Y esto, bueno, con la fundación podíamos ayudar, ¿no? Podíamos ayudar mucho. Y creé la escuela primero con este motivo de poder tener muchos becados, becados y medios becados, para que puedan, que cualquiera que quisiera estudiar danza y tuviese potencial, y los que no también, porque yo aceptaba todo en la escuela, aceptaba hasta los que no tenían potencial, porque a veces te sorprenden. Los que parece que no tienen potencial a veces te sorprenden, son grandes bailarinas o bailarines muy personales, con mucho carácter y con cosas bellas también. Bueno, pero poder darle la oportunidad, ¿no?, a estos chicos y a estos padres que quieren acompañar a sus hijos, que se sentían en falta por no poder, ¿no? Y eso es feo, tener la sensación de que uno no le puede brindar a sus hijos lo que quieren o lo que necesitan o lo que les gusta, y los chicos también que lo puedan hacer. Y el disparador tiene que ver con eso básicamente, y después con otra cosa que yo veía, que hay mucha escuela de comedia musical, ¿no? Que de repente, habiendo vivido en Europa, yo vi muchas escuelas de comedia musical. Mi hija mayor estudió en Nueva York comedia musical y tenía un estudio desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque hacía cada disciplina perfeccionándose si era canto, como si fuera a ser cantante. Si era danza, como si fuera a ser bailarina clásica. Si era tap, como si fuera a ser bailarina de tap. Si era actuación, como si fuera a ser actriz. Entonces, eran todas especialidades que después se unificaban en lo que es la comedia musical, que es así como debe ser, ¿no? Y muchas de las escuelas de comedia musical que vi acá en la Argentina, son escuelas de comedia musical, por ejemplo, que te dan, en 3 horas, te dan canto, danza y teatro. Entonces, como que te lo envuelven todo en una pizquita. Entonces, yo lo que hice fue poner una escuela con todas las disciplinas. No armé una carrera, pero sí tenía todas las disciplinas. Y quien quisiera cruzarse con las disciplinas, era ideal porque tenían contemporáneo, tenían jazz, tenían tap, tenían danza clásica, tenían tango, tenían canto, y después, bueno, armar esto, ¿no? Armar esta fundación que tuviese que ver con una formación integral, que no se llama comedia musical, porque yo nunca quise llamarla comedia musical, sí, especializaciones en cada área, en cada disciplina, y tener la posibilidad de quien tenga ganas y el potencial para hacerlo, poder hacerlo gratuitamente. Una pregunta que te puede hacer a alguien que te esté escuchando, que tenga un hijo, una hija de 5 o 6 años. ¿Hace falta un talento de fábrica? ¿O se puede ir puliendo y te podés transformar en un gran bailarín? Es una pregunta que yo tuve la suerte durante la década del 80 de poder seguir la Maya Pliskaya en el Colón, en el Bolshoi y en el Kirov, cuando volábamos por Aeroflot en esa época. Y ella, hasta muy, muy grande, me acuerdo que tuvo un problema precisamente en la Argentina cuando dejó de bailar. ¿Hace falta un talento innato, Maxi, para esto? Mira, yo creo que esto es como el deporte, ¿no? La danza es como el deporte, es más, está en Europa, acá no todavía, ya lo vamos a lograr, pero en Europa está considerada la danza está considerada un deporte de alto rendimiento, ¿no? Sí, un deporte de alto rendimiento. Y te digo que, a ver, el talento lo que va a ser, el talento y la vocación van a tener que ver más adelante, que va a ser cuando realmente las cosas se pongan un poquito más difíciles. Ahí la gente, la persona la va a resistir o no. El deseo tiene mucho que ver.
El deseo tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver. El deseo de querer hacerlo. Hay mucha gente que yo conozco que no tenía condiciones, que no tenía la facilidad, digamos, para bailar. Sin embargo, con el deseo y el empeño y el trabajo, lo lograron. Llegaron a ser profesionales de la danza y han vivido de eso. Mi maestro Tupín, Basil Tupín, que fue mi primer maestro, siempre decía que el talento era 5% de inspiración, o sea, de inspiración, nada, magia, y 95% de transpiración. Entonces, a tu pregunta, sí. A ver, uno con gran vocación de trabajo y búsqueda puede hacerse un gran bailarín. El talento lo va a ayudar, digamos, cuando se encuentre con las cosas más complicadas. Y si no hay talento y no hay vocación de sacrificio, de deseo, en realidad no me gusta usar la palabra sacrificio porque nosotros lo hacemos porque nos gusta, no es un sacrificio trabajar. Pero bueno, comúnmente se le dice que es una carrera muy sacrificada, pero bueno, es la persona que no tiene el talento y que no tiene la vocación de eso, no lo va a resistir y al tiempo lo va a dejar o lo va a continuar haciendo como hobby. Pero no va a poder llegar a... O sea, es como muy que la misma danza en sí, ¿no? Va como limpiando ese terreno de que el talento y la vocación es lo que te va a hacer pasar esa línea de cuando realmente tenés que trabajar más cuando estás más cansado y dormir poco. Y bueno, cuando sos adolescente, por ahí no podés salir con tus amigos de fiesta a la noche, porque a la mañana tenés que hacer la clase, el cuerpo tiene que estar bien. O sea, nuestro cuerpo es nuestro instrumento, por lo tanto, tenemos que cuidarlo como si fuera un Stradivarius, ¿no? Y bueno, y eso. Cuando llega ese momento, ahí te das cuenta quién tiene la llamita de ser un profesional de esto, o quien simplemente le gusta, lo puede hacer muy bien también, pero no va a llegar más allá. Y por otro lado también, al que le gusta, que muchas veces pasa, en nuestra carrera tenemos muchos no, muchas veces, ¿no? Y esos no tienen que servir siempre para darnos más fuerza, al revés que un sí. Nos tiene que dar más fuerza de perfeccionamiento, más fuerza de búsqueda de qué es lo que pasa que me dicen que no, en lugar de tomarlo como una frustración y quedarnos quietos y decir, me dijeron que no. No, al revés, vamos para adelante porque hay que mejorar, hasta que dicen el sí. Y el sí cuando llega es maravilloso. Y esos no también hay que saber soportar, ¿no? Ese no también tiene que ver con el talento y la vocación. El que no se deja caer. Pero eso es en la vida, en realidad. O sea, pues no estoy Sí, diciendo claro. nada nuevo, porque esto es la vida también, lo que estoy diciendo. Vos recién, Maxi, me contabas que tu hija en Estados Unidos cursaba, como diríamos, en la facultad de 9 a 18. Y me causa gracia porque a mí nos pasa a veces dando teóricas o clases en la facultad que a las 2 horas dicen, profe, hacemos un café porque estamos cansados. Y la gente dice, claro, si no te gusta ingeniería, arquitectura, derecho, economía, anda a bailar que es más fácil. Hay medio, viste, un inconsciente colectivo de que es más difícil ser ingeniero porque tiene más carga horaria, pero cuando te escucha a vos, que contás la verdad de adentro, por eso la palabra ponerle que no sea sacrificio, porque lo sé porque te gusta, pero es un esfuerzo importante. Yo creo que si a muchos de mis alumnos en económicas, en arquitectura o en la carrera que fuera, le dijera vamos a cursar todo el día de 9 a 18, se quedan 5, ¿viste? Los demás huyen directamente. Bueno, pero ojo, que ahí está. Eso es lo que estoy diciendo. Hay mucha gente que cuando llega ese momento de dar el paso a ese esfuerzo mayor que hay que hacer, porque aparte tampoco se termina ahí. O sea, no es que llegaste a una compañía, conseguiste un contrato, sos profesional y ya está. No. Después tenés que mantener ese lugar y siempre creciendo y siempre creciendo. Mira, hablando de los horarios, voy a contar una anécdota que es muy interesante porque habla justamente del horario, ¿no?
hay un coreógrafo maravilloso que él es americano, pero hace muchísimos años que vive en Alemania, que se llama John Neumeier, en Hamburgo específicamente. Es un tipo que fundó su compañía, fundó su escuela y siempre es un gran coreógrafo. Y siempre hicieron sus coreografías, ¿no? Tiene un estilo muy, muy específico, muy de él. Y bueno, para mí hizo varias creaciones, gracias a Dios. Como decía, la carrera y la vida me sorprendieron. Y él un día me llamó para hacer una creación conmigo, para mí, conmigo, y fui a hacerla, ¿no? Pero no fue esa vez específica, sino la segunda o la tercera vez que fui, que estaba medio como trabado, ¿no? Estaba medio como trabado con la creación, y me acuerdo que yo empezaba la clase, la primera clase empezaba a las 9 de la mañana, y a mí me tenía ensayando hasta las 9 de la noche, 12 horas de corrido. No todo el tiempo, pero sí me tenía, por ejemplo, me tenía esperando, y cuando veía que se le veía la creatividad, que yo tenía que entrar, me llamaba. Y por ahí había días que estaba desde las 9 de la mañana en el salón y no trabajaba hasta las 2 de la tarde. Y había días que no, que trabajaba todo el día. Trabajar para mí es bailar, ¿no? O sea, absorber la coreografía y ponerla en mi cuerpo y sacarla. Y era así, y hay gente que no lo cree, pero sí, nosotros, o sea, con un coreógrafo, cuando estás a disposición del coreógrafo, son horas y horas y horas y horas y horas. Y no le puedes decir, no, vamos a tomar un café, ¿no? Es decir, es un curso de resiliencia, ¿viste? De estar ahí esperando. Sí, pero Maxi, si hubieras claro. sido futbolero y hubieras seguido y hubieras sido un crack, una vez que te hubieras retirado de futbolista, ¿hubieras puesto una escuela? Por esto de la docencia que te pega de pibe. Yo creo que sí, pero en realidad, o sea, yo como futbolista, exfutbolista, a mí me hubiese muchísimo gustado ser director técnico. Me encanta, porque también tiene algo creativo y artístico, ¿no? El parar un equipo en la cancha, cómo se va a parar, cómo estudiar al rival, cómo ver por dónde vamos a entrar, qué tenemos que hacer, si tenemos que esperar o salir, qué sé yo, el dibujo de la cancha, si son 4-4-3 o, no sé, 4-5-1, no sé, digo. El límite del escenario, va. Claro, claro. Pero bueno, también tiene que ver, porque la cancha tiene un límite, ¿no? Cuando la Claro. pelota pasa la línea blanca, quiere decir que está afuera. Ahí se hay que Bien, parar. yo ahora voy a adelantar una cosita, pero si todos los que me están escuchando dicen que lo dije, lo voy a negar. Con este señor que estoy hablando, estamos armando una cátedra que va a ser una cátedra de creatividad, que va a ser una cátedra de coaching, que va a ser una cátedra de algo que estamos armando, que pensamos arrancar en agosto. Te digo porque en este momento me está escribiendo una amiga en común que tenemos, que te mando un abrazo grande, y me dice, no puedo estar en la reunión, que es Marcela Porto, Ah, sí, que claro. es la directora ejecutiva está hablando en este momento, y se mandarle un abrazo a Maxi. Bueno, la idea es que estamos en la universidad trabajando con Maximiliano en una cátedra de creatividad, coaching y un montón de cosas que todavía no sabemos si le vamos a poner cátedra, taller o qué. Vamos a trabajar durante el mes de julio con Maximiliano Guerra y vamos a hacer una prueba piloto de poca gente, Maximiliano decía 20, 20 y pico, donde vamos a hacer cosas muy raras. Colocamos una prueba piloto, y si esta prueba piloto funciona bien, que por supuesto cuando este cabezón se le ocurre que algo salga bien, sale bien seguro, vamos a ponerla como estructurada para a partir del año que viene para toda la Universidad de Belgrano. Pero esto que dije se los olvidan porque yo no lo acabo de decir. Tengo entendido, Juli de la Torre, que hay algunas preguntas. A ver, dale, tíralas. Y hay una mano levantada por ahí, ¿no? Mabel, me parece que era. ¿Estás por ahí? Quería preguntar. Me tengo que poner la luz así que me enseguezca.
para las preguntas. Te vamos a matar a preguntas. No, y aparte hablaste mucho de la tolerancia al fracaso, y a mí se me vino la película del Cisne Negro, ¿no? Que pinta la intolerancia al fracaso. No sé si se acuerdan la de la película del Cisne Negro, en donde muestran cómo es la vida de un bailarín, que uno dice, ay, bueno, va, baila, qué sé yo, y es altamente sacrificada y hay muchos fracasos, ¿no? Algo de eso contabas hace un rato, cómo tenían que poner todo, cuerpo, alma y todo para estar ahí arriba. Pero no me quiero ir mucho por ahí, no sé si había manos levantadas. Ahí hay una. Mabel Vega, pregunta. Mabel, ahí estabas. A ver, ¿qué querés preguntar? Maximiliano, yo conocí a Maximiliano Guerra cuando él bailaba en el Teatro Argentino a los 16 años. ¿Me escuchan? Sí. Escuchamos bien. No sé si, Maxi, ¿vos me escuchás? Tenía 16 años. Era un bebé. Y una cara que nunca la cambió, o sea, se lo puede reconocer toda la vida. Yo después lo seguí muchísimo desde el Teatro Argentino, después lo vi en otros lugares, bueno, diciendo distintas cosas, pero me interesa mucho saber, ¿qué opinás si en Argentina se considera el ballet como algo elitista? ¿Y qué le pasa a los profesionales tipo Julio Boca, Maximiliano Guerra y muchos otros más, que muchas veces tienen que salir afuera del país, que obtener reconocimiento afuera y después volver acá como los grandes ídolos? ¿Qué es lo que opinás? A ver, primero lo primero, ¿no? Tengo más arruguitas. Estoy así más marcado en la cara. Tengo mucha cana, que en esa época no tenía. Pero bueno, tengo la misma cara porque, bueno, lamentablemente no la pude cambiar. No, pero me refería a que no has perdido rasgos para nada. Es decir, no sé, ahora con los años. Claro, después te digo, a ver, la danza, la ópera, los grandes conciertos, tienen esta cosa de elitista. ¿Por qué? Porque están siempre encerrados en un teatro, un gran teatro, que es el gran teatro de la ciudad y demás, y tienen esta casi particularidad, ¿no? De que a los teatros va la gente muy adinerada. A ver, pero esto tiene una historia, porque esto no es que la gente que tiene plata va al teatro, no. Esto tiene una historia. Por más que uno no lo quiera traer o irse tan atrás, todas estas cosas nacieron en los palacios de los reyes. La danza, la música, Mozart tocaba para el rey, Vestris, que fue el primer bailarín clásico, digamos, que era italiano, también bailaba en las cortes, qué sé yo, los cantantes. Todo empezó como en la corte, después se lo llevó al teatro. Y fíjate vos una cosa muy linda, ¿no? Que antiguamente la danza era el intervalo de la ópera. Las partes danzadas eran el intervalo entre los actos de las óperas, que contaban la misma historia, pero así a modo de pantomima. Instrumental. Claro, a modo de pantomima. El primero que empieza a poner la danza, esa pantomima, ese contar la historia dentro de un acto, para que no sea el intervalo, que justamente lo ve y lo dice, que él quería que la danza fuera un espectáculo también, como la ópera, como la música, porque lo es, fue Mozart, en la flauta mágica. Mozart incluye en la flauta mágica, en medio del acto, la danza. Y a partir de ahí, bueno, después se trasladó al teatro, y el teatro era de la alta sociedad, el teatro era de la gente de mucho dinero, y demás así, bueno, y nos fuimos acercando al hoy, ¿no? Después en París fue en el primer lugar que se empezó a hacer
después de la Revolución se empezó a hacer más popular, digamos. El ir al teatro, ¿eh? El ir al teatro empezó a ser más popular. Y cuando bueno, venimos, avanza, y llegamos al siglo XX. En el siglo XX, ya sobre el final del XIX, pero sobre todo en el siglo XX, los teatros, la Ópera de París, el Bolshoi, el Kirov, la Scala de Milán, el San Carlos di Napoli, bueno, todos estos teatros empiezan a abrir sus puertas, ¿sí? Sobre todo cuando venían de las guerras y demás, donde la gente tenía necesidad de ir a divertirse. Por eso es que en Inglaterra lo dicen muy claramente, los artistas somos entertainers, somos entretenedores, ¿no? Entonces, bueno. Después sí, obviamente, en la Argentina, hasta hace muy poco, cuando yo empecé a bailar, que fue el año pasado, no, o sea, el Colón siempre era como algo, viste, muy distante de la gente. Era como muy que la gente, es más, aún hoy en día la gente no se anima a ir. Pero la gente que no se anima, porque el teatro no tiene ahora, tiene obviamente los abonos y demás son bien caros, pero tiene espectáculos en temporada que cuestan como un cine prácticamente. Pero eso empezó a cambiar a partir de la llegada de Julio y mía, ¿no? Que empezamos sin darnos cuenta y sin saberlo uno del otro. Empezamos a sacar la danza a la calle. La empezamos a acercar a la gente, ¿no? Porque hay veces que uno dice, no, porque el arte es elitista. Bueno, pero si la gente no se acerca, ¿qué tenés que hacer? Bueno, acercárselo a la gente. Entonces, bueno, se lo empezamos a acercar a la gente. Yo, desde que me fui a vivir a Europa, que fue en el año fines del 87, 88, me fui a vivir a Europa, todos los años volví y todos los años hice una gira nacional. Y todos los años, mi propuesta con mis productores era, todos los años quiero tocar un lugar nuevo donde nunca haya llegado la danza. Entonces, dentro de la gira se iban sumando lugarcitos, pueblitos chiquitos, algunas ciudades que no habían nunca llegado, donde no había llegado la danza. Y creo que ahí la danza se empezó a hacer popular. O sea, es muy difícil comparar un país como la Argentina, ¿no? Porque los argentinos conocemos a nuestros bailarines. O sea, bueno, Maximiliano, Julio, después lo conocemos a Hernán, lo conocemos a Iñaki, estamos conociendo a María Núñez, la conocimos a Paloma, a Eleonora. No es normal, ¿eh? No es normal, no es común. Mejor dicho, sí es normal, no es común. No es común que en los países conozcan a sus artistas así, tan popularmente. Una pregunta que varios deben estar pensando, ¿no, Maxi? ¿Qué fue lo que más te gustó? Es difícil la pregunta, ¿eh? ¿Qué fue lo que más te gustó bailar? Difícil la pregunta, ¿no? Claro, es como decirle, qué sé yo, a alguien, ¿qué te gustó más? ¿Hacer el Lago de los Cisnes o hacer...? ¿Cuál puede haber sido y dónde? No, a ver. Sí, los micrófonos. El Quijote me encantó bailar, vos. Lo que pasa es muy difícil elegir uno, ¿por qué? Porque cuando uno está trabajando es como, viste, que te dicen, ¿qué personaje te gusta más? Cuando uno está trabajando el personaje, es tan uno le pone tanto de uno a ese personaje, tantos condimentos propios, que uno es como que se enamora, ¿no? De ese personaje. Entonces, qué sé yo, todos me gustaron bailarlos. Yo disfruté todos, absolutamente todos. Cuando no los disfrutaba, dejaba de bailar esa obra. Que me pasó, fíjate vos, con Lago de los Cisnes. Yo a Lago de los Cisnes estuve como 5 años sin bailarlo. Porque no le encontraba más la vuelta al personaje del príncipe. Que me parecía sociológicamente muy particular ese personaje. Pero después volví a bailarlo porque encontré otra forma de mirarlo. Pero cuando la encontré recién volví. Pero bueno, todos los personajes para mí fueron muy, muy importantes y todos tuvieron que ver en mi vida por algo. Sí puedo decir que yo me sentía muy, 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 muy atraído por los personajes heroicos, ¿no?
Espartaco, por ejemplo. Espartaco fue una cosa que a mí me encantó bailar. A ver, si tuviese la posibilidad, si me dicen mañana tenés que volver a bailar por no sé qué, ponele, volver a bailar, ¿qué querés bailar? Quiero bailar Espartaco. Y otro personaje que siempre me pareció un personaje muy con muchas facetas, ¿no? Con muchos colores, es Romeo. Romeo, en Romeo y Julieta, es un tipo tremendamente pasional, llega a la desesperación y después, nada, tiene toda esta cosa de fortaleza y debilidad, ¿no? De fragilidad y fortaleza, maravillosa. Y un personaje que no me lo quiero olvidar, porque es un personaje que no es muy conocido, es Eugenio Onegin, que hay una obra hecha maravillosa sobre el libro original de la novela, que es fantástico, porque ese personaje tiene 3 actos y en los 3 actos es totalmente distinto. Y me parece maravilloso como construcción de personaje, ¿no? Maximiliano Guerra, como dijimos, en una hora lo hacíamos, porque Maxi me dice, el problema que tengo, Leo, es que yo hablo mucho, me decía. Yo decía, bueno, la idea es que hables mucho, le digo, porque si no, ¿para qué vas a venir? Te mando un abrazo enorme, en estos días nos juntamos para hacer lo que dijimos que vamos a hacer, y ya se lo vamos a conectar a toda la comunidad de la Universidad de Belgrano. En nombre de toda la Casa Universidad de Belgrano, te mando un abrazo grande, grande, grande. Gracias. No, gracias a vos por estar, gracias a vos por... Vas a tener una hija que va a ser de la comunidad de la Universidad de Belgrano, va a ser alumna de la Universidad de Belgrano, con lo cual, bueno, ya formás parte de nuestra casa, así que, bueno, seguimos en contacto, y no sé cómo decirte gracias a vos, a tu mujer que estuvo dando, que me venía diciendo, te conectó bien, Maxi tuvo algún problema, así que mandale un beso a Miriam también, que estuvo colaborando toda la semana con nosotros. Y para todos, muchísimas gracias por esta conexión. Y el jueves que viene, como siempre, a las 18, nos vamos de la danza a las criptomonedas. Hoy se están vendiendo departamentos. También es un baile. Eso sí que es un baile. Pero ahí tenés un escenario sin límite, desgraciadamente. Claro, claro. Ahí está. Gente, les quiero agradecer muchísimo la invitación. Me encantó, me hubiese gustado que me hagan más preguntas. Sé que a veces es difícil y la gente no se anima. Pero bueno, de última, si tienen ganas, seguramente hay un mail donde las puedan escribir, ¿no? Me imagino. Si quieren mandar las preguntas y después me las hacen llegar a través Nos invitamos de nuevo, Maxi. De ustedes. Para que se saquen todas las dudas. Sí, no, hay comentarios con esto que hablábamos del talento, de la pasión, de la frustración, ¿no? De cómo superar esos momentos difíciles. Pero la verdad que has hablado tanto y has contado tantas anécdotas que nos quedamos cortos. Así que, ¿qué decís, Leo? ¿Le invitás de nuevo? No, es que va a venir de nuevo porque junto con él vamos a alargar esta cátedra taller que todavía le tenemos que dar forma para el segundo cuatrimestre en la universidad. Así que... A ver, quiere seguir hablando con vos, Maxi. Un mes y pico, lo vamos a tener de nuevo a Maxi con su equipo, una de esas, con más gente aparte de Maxi que vamos a trabajar juntos. Gente, abrazo grande para todos y nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No, Gracias. Gracias, Maxi. Gracias a todos por venir.